Bueno, muy buenos días para todos. Desde aquí les envío un especial saludo a todos los colegas que han tomado un espacio de su tiempo para conectarse y participar de este conversatorio en el que pretendo dar una visión, una mirada de lo que debería ser la transformación de nuestros servicios profesionales. Lo que hemos visto hasta este momento, pues es una cantidad de cambios rápidos que se vienen dando en las diferentes actividades empresariales, en el sector gobierno, en la industria, en el comercio, y pues indudablemente todo esto afecta de manera negativa o positiva, dependiendo del ángulo donde lo queramos ver, nuestra actividad como profesionales. Para quienes no me conocen, pues yo soy un contador público con más de 40 años de actividad profesional. Actualmente desempeño mi labor desde la gerencia de una pequeña firma de contadores públicos. Y por supuesto, esta trayectoria me da la experiencia y el conocimiento como para poder compartir algunos conceptos con ustedes. Para trabajar el tema, pues me he apoyado en dos elementos importantes. Una, digamos, investigación que hizo IFAC sobre el futuro de la contaduría pública o de los contadores públicos, y también unas miradas o unas encuestas del Foro Económico Mundial de Davos del año 2018, y más recientemente unas encuestas que hizo la revista Fortune a los principales CEOs del mundo, de las primeras empresas, de las 500 empresas más grandes del mundo, o de Estados Unidos, pues básicamente. A ver, esta primera lámina que quiero compartirles a ustedes, pues miren ustedes el escenario en el que nos estamos moviendo actualmente. Indudablemente la pandemia, el confinamiento que hemos tenido desde el mes de marzo hasta acá, pues ha llevado a que la economía en términos generales tambalee en prácticamente la gran mayoría de los sectores económicos. El desempleo pues sigue siendo galopante. Acá veo un titular que habla del 21.4% en mayo. Y esto no tiene pinta de detenerse por ninguna parte. Al contrario, yo veo que día a día los anuncios de radio, de televisión, de prensa, muestran un mayor pesimismo en el desempeño de los indicadores de empleo. De modo que la situación, lejos de mejorarse, pues tiende a agravarse. Miremos el resultado de la encuesta que hizo la revista Fortune a los principales CEOs o directores ejecutivos de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Ellos formularon varias preguntas, dentro de las cuales pues hay algunas que quisiera comentar. Una pregunta es: ¿cuándo cree que al menos 90% de su fuerza laboral regresará a su lugar de trabajo habitual? Y las respuestas: 26.6 manifestaron que nunca iban a regresar los empleados a su trabajo habitual, 20.2 manifestaron que en enero del 2021, 17.9 que en septiembre del 2020, y otro 17.9 afirmó que en junio del 2021.
Asimismo, 9.5 de los SHEO encuestados afirmaron que el regreso sería en junio del 2020 y algunos otros que en enero del 2022. Aquí, el comentario que quisiera hacer es si efectivamente el 26% o el 30% de la fuerza laboral no va a volver a sus lugares habituales de trabajo, lo que vamos a tener como consecuencia de esa misma situación es trabajadores en la casa, para lo cual no estamos capacitados todavía, por lo menos en nuestro medio, y vamos a tener también una gran cantidad de áreas de oficina y espacios comerciales desocupados. Y ya lo estamos viendo en la gran mayoría de nuestras ciudades. Uno ve avisos de se arrienda, locales desocupados por toda parte, y entonces eso va a permanecer así, que consecuentemente pues eso va a golpear también a al sector de la construcción, que es un sector jalonador de, de empleo. Pero entonces, si no hay una reactivación del sector de la construcción, porque no hay a quien venderle, porque hay demasiado inventario disponible, pues entonces tampoco por ese lado podemos jalonarle empleo. Fíjense que la situación se vuelve complicada. Otra pregunta que dice mucho con respecto a esta encuesta es: el panorama de viajes ha sido otro que se ha visto golpeado por la reciente crisis y en muchos países aún no se regresa a la normalidad del sector. Entonces se les preguntó a estos directivos, ¿cuándo volverán los viajes de negocios en su empresa a los niveles anteriores a la pandemia? Aquí manifestaron el 51.1% que nunca volverá a esos niveles, el 25% afirmó que será en el primer trimestre del 2022, el 14.3% que en el primer trimestre del 2021, el 4.8% que en el primer trimestre del 2023 y otro 4.8% de los directivos manifestó otro tipo de opiniones. Entonces aquí también tenemos una situación compleja. Para muchos de ustedes no es desconocido el problema que afrontan actualmente las aerolíneas, tanto en Colombia como en el mundo. Pues si los viajes de negocios no van a volver a sus niveles habituales, pues aquí vamos a tener que las aerolíneas tampoco se van a poder recuperar normalmente. Por lo menos ellos están manifestando que el 51% no volverá nunca a esos niveles. También las aerolíneas van a verse golpeadas y consecuentemente otro sector muy importante que va vinculado al tema de las aerolíneas o los viajes de negocios, que es el sector de hotelería y el turismo de negocios. Eso, los restaurantes también se van a ver afectados por esos niveles. Entonces fíjense que todo esto es como una cadena y estos indicadores le van mostrando a uno que las condiciones van a ser complejas de aquí en adelante para volver por lo menos a los niveles de normalidad. El regreso a la normalidad económica que se tenía antes de que llegara la pandemia es otra de las principales preocupaciones en las economías mundiales y según manifestaron los SHEO en la encuesta, 52.4% de ellos afirmaron que estos niveles de actividad económica antes de la pandemia se retomarán en el primer trimestre del 2022. Un 25% afirma que en el primer trimestre del 2023, 14.3% que en el primer trimestre del 2021 y el 8.3% manifestó otra opción. Aquí me llama la atención que el escaso 14% van a ver posibilidades de regresar a situaciones o actividades económicas más o menos habituales en el primer trimestre del 2021. Ninguno de ellos habló del 2020. Entonces estamos pensando que el 2020 va a ser una mera transición y que el año 2021 empezará gradualmente una
pequeña recuperación económica. Las tasas de desempleo en Colombia, pues ya dijimos, se han aumentado. Se les planteó la pregunta: ¿ha despedido o contratado trabajadores en respuesta a la crisis? 48.9 de los directivos encuestados afirmó no haber despedido a sus trabajadores, 48.9. El resto, pues tuvo que hacer lo contrario. 22.6 dijo que sí ha despedido a más del 10% de sus trabajadores. 13.1 afirmó haber despedido al menos 5% de su fuerza laboral. 8.3 dice haber despedido entre el 5 y 10% de trabajadores. Y finalmente 7.1 afirmó que han estado contratando personal. Otra pregunta: en enero del 2021, ¿cómo espera que el empleo total de su empresa se compare con el de enero del 2020? Al respecto, el 53.6 afirmó que ligeramente menos, 19% dijo que significativamente menos, 13.1 manifestó que aproximadamente lo mismo, 10.7 dijo que ligeramente más y 3.6 dijo que mucho más. La transformación tecnológica también ha sido otro de los factores que ha acelerado en todos los sectores de la economía. Por eso Fortune planteó la pregunta: ¿esta crisis tendrá algún efecto en el ritmo de la transformación tecnológica? 75% respondió que la ha acelerado, 19% dijo no tener ningún efecto significativo y 6% respondió que lento. Observen ustedes aquí que el 75% de los directivos de estas grandes empresas manifiesta que el proceso de transformación tecnológica se aceleró. Digamos que para nuestro medio y para nosotros como contadores públicos, pues también nos ocurrió algo así, como que nos cayó una gran ola que nos arropó y nos hizo de la noche a la mañana ver una nueva realidad. Entonces, lo que vemos ahora es que el mundo será igual cuando termine la crisis. Yo diría que no. Yo diría que estamos siendo partícipes de la transformación más rápida de todos los tiempos, porque observen ustedes que muchas cosas de las que fuimos testigos durante los últimos 50 años cambiaron. Por ejemplo, los discos, la industria discográfica. Era habitual tener grandes colecciones de discos en las casas, pero hoy, ¿quién tiene colección de discos? Nadie, solamente los coleccionistas. Eso es solamente un factor de las muchas cosas que han cambiado en nuestro medio. Pero si hiciéramos una pequeña comparación de cuánto tiempo tomó la industria discográfica para volverse completamente digital o en la nube o bajo las actuales condiciones, pues yo diría que se pasaron por lo menos 4 o 5 años mientras eso se fue dando. Pero aquí lo que pasa es que este proceso de transformación se está dando en cuestión de 3 o 4 meses. Así que hemos tenido que sacar los mejores recursos cada uno de nosotros para poder adaptarnos a estas nuevas realidades. Y esto o lo hacemos, porque definitivamente dar marcha atrás yo no veo por dónde se pueda hacer eso. De modo que aquí hay una situación completamente extraordinaria, en la cual nosotros como profesionales de la contaduría debemos ser capaces y tener las habilidades necesarias para podernos transformar y adaptar a lo que estamos viviendo. Miremos algunos datos del Foro Económico Mundial en Davos. Esto fue una investigación que hicieron para
presentar en esta reunión, que como ustedes saben se hace en los primeros meses del año, de cada uno de los años, en la ciudad de Davos, en Suiza, bajo una invierno y nieve tenaz. A ese foro asisten más o menos unos 2.500 o 3.000 líderes mundiales. Básicamente asisten jefes de Estado, ministros de Hacienda o de Economía de los principales países y un puñado o un grupo de empresarios de primer nivel, inversores de primer orden, y en ese foro pues se toman una serie de políticas y prácticas para emprender a lo largo del mundo. Se trata de un foro que no tiene fuerza vinculante, pero pues indudablemente por estar allí representado la parte más fuerte de lo que son los inversionistas y los generadores de empleo y de inversiones en los diferentes países, pues tiene una importante voz frente a todos los mercados mundiales. En ese foro se expuso, y este pues es un tema que ya pues lo habíamos explicado por ahí en algunas conferencias, se expuso un informe que se llama El futuro de los trabajos del año 2018 y se centra en el potencial que tienen las nuevas tecnologías. En esa ocasión se decía, en ese estudio, que para el año 2022 75 millones de puestos de trabajo desaparecerían, o ellos lo llaman desplazados, serán desplazados, y que al contrario habrían unos 133 millones de empleos que iban a emerger durante esta época. Que los empleos redundantes son repetitivos y que esos deben ser transformados rápidamente. Por ejemplo, cajeros de banca, contables o secretarios. Fíjense que aquí ya están haciendo mención a el tema de los contables. Cuando hablan contables se refieren a los contadores públicos y actividades afines. Pues bien, esto fue en el año 2018. Hoy, a junio 30 de 2020, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, manifiesta que se han perdido ya unos 400 millones de empleo en el mundo. Esto pues supera con 4 o 5 veces los 75 millones que estaban previstos para el año 2022. Es decir, ha habido una pérdida acelerada de empleos frente a las previsiones que se tenían para la economía mundial. Como que esto es catastrófico. ¿Cuáles son, dentro de ese foro económico, los trabajos o empleos que irían en descenso? Ellos hicieron una clasificación ahí de los empleos que se perderían en los próximos años. Y aquí vemos grabadores de datos, o sea, trabajo relacionado con personal de contabilidad o manejo de operación de sistemas de contabilidad. Contabilidad y administración o administradores, secretarios, trabajadores de fábricas, cadenas de montaje, información al cliente, servicio de negocio y jefes de administración, contadores y auditores, dependientes de almacenes, jefes generales y dependientes de servicio postal. Fíjense ustedes que estos trabajos que yo menciono aquí, pues esto no lo saqué yo, estos son encuestas realizadas para presentar ante ese foro. Ya hace 2 años atrás nos estaban advirtiendo de que estos trabajos iban en descenso. Y probablemente es lo que hoy en día estamos experimentando en nuestra actividad profesional. Trabajos que por el contrario iban en ascenso o iban a ser predominantes en estos años. Analistas de datos y científicos, especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, managers generales y operativos, desarrolladores de software y aplicaciones y analistas, profesionales de ventas, especialistas en Big Data,
especialistas en transformación digital, especialistas en nuevas tecnologías, servicios de tecnología de información. Si ustedes miran esta lista, aquí yo he resaltado en rojo, pues las cosas que me llaman la atención, las palabras clave, y todo tiene que ver con procesamiento electrónico de información, inteligencia artificial, software, big data, transformación digital, nuevas tecnologías. Entonces, aquí lo que necesitamos es trabajar con tecnología aplicada, que eso va a ser lo más importante de resaltar. Porque es que la cantidad de información, a mí me llama mucho la atención esto de analista de datos y de inteligencia artificial, porque la cantidad de información que hay hoy en la red, pues es de tal tamaño que ninguna mente humana es capaz de mirar tal cantidad de información. Entonces se necesitan tecnologías que ayuden a los seres humanos a trabajar esos volúmenes de datos que hay en la red, en la web. Ahora, consecuentemente con eso hay unas habilidades que están en ascenso y hay otras habilidades que están en descenso. Las habilidades que van en ascenso son el pensamiento analítico y la innovación, la creatividad, aprendizaje activo, diseño tecnológico y programación, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, liderazgo e influencia social, inteligencia emocional, razonamiento y análisis de sistema. Si vemos este análisis de estas habilidades, tenemos que pensar en que la capacidad analítica, el juicio profesional, es lo que va a imperar en el futuro. Por ejemplo, cojamos un médico, la actividad de un médico. No somos médicos, yo no soy médico, pero uno sí ve la actividad de los médicos. Un médico tiene una situación compleja y los médicos hoy pueden contactar a cualquier colega en cualquier parte del mundo y pueden compartir información. Incluso en la web aparece cualquier cantidad de información técnica que se puedan utilizar para afianzar una opinión profesional. Pero siempre, siempre, siempre es el médico que con su juicio profesional, con su criterio, va a expresar una opinión con respecto al tratamiento de una enfermedad. Un ejemplo de eso nos lo ha dado recientemente el alcalde de Cali, quien se ha empeñado en hacer pruebas con un medicamento para el COVID, que es la ivermectina. Ese medicamento, aunque en muchas partes de Colombia e incluso la presidencia de la República, el ministro de Salud le han dicho que eso no es efectivo, pues el médico como tal, que es nuestro alcalde, dice, hay pruebas, hay señales, hay documentación científica, hay experiencias de otros países y yo voy a utilizar mi criterio profesional para hacer avances en este sentido. Entonces, fíjense que aunque exista literatura y aunque exista siempre la capacidad de análisis y el juicio profesional de cualquier profesional, incluidos nosotros los contadores públicos, va a ser lo que va a imperar en el futuro inmediato como habilidades que van en ascenso. Al contrario, ¿cuáles son las que van en descenso? Pues las destrezas manuales. Probablemente esto ya no va a ser importante. La memoria y habilidades de memoria. ¿Por qué? Pues porque hoy todo está en la red. Ya nadie se aprende el teléfono de ninguna persona. Escasamente uno se sabe 2 o 3 teléfonos celulares. Pero es que eso no se necesita gastar tiempo ni memoria aprendiendo esa información, porque eso simplemente en el celular usted le da una instrucción telefónica y una instrucción verbal y el celular le busca y le marca automáticamente el teléfono a una persona. Entonces, ¿para qué gastar esfuerzos y recursos de memoria aprendiéndose, por ejemplo, direcciones, teléfonos, correos? Eso ya hoy en día no se necesita. Manejo de recursos materiales, instalación y mantenimiento tecnológico, lectura y manejo de personas. Mire, una de las cosas que me llamó la atención es la lectura. ¿Cómo así que eso es una habilidad en descenso?
pues eso no se va a necesitar. A futuro, pues la lectura, por lo menos como la aprendimos los de mi generación, va de salida. Los muchachos leen hoy de otra manera y probablemente ya no leen, sino que escuchan. Alguien me decía, los muchachos tampoco escriben, dictan al celular y el celular les hace el complemento del trabajo. Todo esto son tecnologías aplicadas, ¿sí? Y lo que uno va viendo es, pues, o nos metemos allí, pero si nos quedamos con estas habilidades, pues definitivamente no vamos a tener espacio en el futuro para el desarrollo de nuestro trabajo profesional. Precisamente a raíz de todas estas situaciones, la Federación Internacional de Contadores, o IFAC, International Federation of Accountants, que tiene sede en Nueva York, y que para quienes no estén familiarizados, pues es el organismo profesional encargado de emitir las normas de aseguramiento de la información, lo que el otro día se conocía como normas de auditoría, las normas de ética para contadores públicos, las normativas de control de calidad y las normas de educación para contadores públicos. IFAC tiene un rol muy importante y que lo ha venido desarrollando a lo largo de muchos años. En ese organismo, pues están representados todos los organismos profesionales de los diferentes países de los 5 continentes. Allí están representadas más de 2,5 millones de organizaciones profesionales. Por Colombia, la organización que hace parte de IFAC es FEDECOP, y ellos hacen, y el Instituto Nacional de Contadores Públicos, y ellos hacen normalmente divulgación de muchas de las investigaciones y trabajos que desarrolla IFAC alrededor del mundo. En respuesta de todas las inquietudes que se les han venido presentando por parte de los contadores públicos y agremiaciones de profesionales, IFAC desarrolló un trabajo que lo publicó con el concurso de la señora Anne-Marie Vital, que fue presidente del Panel Internacional de Educación Contable y expresidenta de la Junta de Normas Internacionales de Educación. Eso, obviamente ella es contador público de Estados Unidos y está vinculado con una gran firma multinacional de servicios contables. ¿Qué dijo ese estudio? Ese estudio básicamente elaborado por IFAC en el año 2020, dice que los contadores públicos pueden calificarse o categorizarse en estas 3 categorías. Contadores públicos que están haciendo las mismas cosas y las van a continuar haciendo. Contadores públicos que hacen las mismas cosas de manera diferente y contadores públicos que hacen cosas diferentes. Entonces, miremos, ¿quiénes son aquellos que hacen lo mismo? ¿Cuáles son los contadores que deciden? Pues recopilar, extraer, manipular datos de información, conciliar información en sistemas separados, que yo tengo el sistema de contabilidad en un lado y tengo el sistema tributario por otro, y entonces hago conciliaciones permanentemente de este tipo de cosas. Eso pues realmente yo diría que son actividades que van de salida. Estas habilidades normalmente se obtenían por aprendizaje en el aula y en las empresas o en los trabajos se iban perfeccionando. El segundo grupo son contadores que hacen cosas, las mismas cosas, pero de manera diferente. Entonces aplican algo de automatización, visualización de información de manera más poderosa, aprovechamiento de tecnologías de comunicación para lograr un mayor impacto, y todos tienden a depender de un autoaprendizaje y exploración personal. Aquí hay un gran grupo de contadores que todavía están haciendo un excelente papel.
Pero finalmente la visión de IFAC es contadores que hacen cosas diferentes. Y aquí el llamado es a transformarse profesionalmente. Entonces aquí lo importante es ese llamado a la acción que nos hace el gremio de los contadores públicos, pues nosotros tenemos que prestarle atención. ¿Y qué es hacer cosas diferentes? ¿O cómo hacemos cosas diferentes? Pues para poder hacer cosas diferentes necesitamos primero mirar el futuro de los contadores públicos, ¿sí? Yo diría que la cuestión más importante de mirando hacia el futuro es cambiar las expectativas de lo que significa ser un contador. La gran mayoría de personas, incluso en nuestras familias, nos ven como unos tipos aburridos, unas personas que se la pasan todo el tiempo moviendo y mirando papeles, mirando legislación y decretos y haciendo trabajos que por lo general están relacionados con el cumplimiento legal de determinado tipo de información. Entonces, que hay que presentar la declaración de renta en tales fechas, que hay que presentar el informe a la superintendencia de sociedades o a la que sea en determinadas fechas, que hay que presentar la información exógena en determinadas fechas, que hay que hacer las asambleas en determinadas fechas. Y todo eso hace que los contadores hayamos adquirido fama de ser unos personajes un poco cuadriculados, que no nos salimos de los esquemas y que funcionamos casi que con un checklist para todas nuestras actividades y comportamientos. Pues lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esa chaqueta de encima y ponernos a trabajar en función de que la misma sociedad, nuestra misma familia, nuestros mismos colegas nos vean de una manera totalmente diferente. Ahí hay un reto grandísimo y yo diría que quienes estamos pues en nuestra generación o los de mi generación debemos es simplemente acompañar el cambio, porque quizás a nosotros ya nos va a quedar muy complejo hacer ese cambio, pero somos parte de la profesión y debemos acompañar a las nuevas generaciones, quienes vienen detrás nuestro, para que ellos puedan ir modificando esas conductas, esos comportamientos y esas competencias de lo que la sociedad está entendiendo por un contador. Aquí más adelante yo les vuelvo sobre este tema. ¿Cuáles serían las competencias importantes para el profesional, el contador del futuro? Pues yo diría que lo que hay que tener en cuenta, o que dice IFAC, es que hay que tener en cuenta cómo funcionan actualmente los modelos comerciales. Las economías están cambiando rápidamente y pues frente a esa evolución surgen las oportunidades y nosotros como contadores públicos debemos estar a tono para acompañar ese desarrollo. En estos días, la gran mayoría de empresas, sobre todo las empresas comerciales, se han volcado a sistemas de ventas o por plataformas online. Y si vamos a mirar el tema de la venta de cualquier artículo, mueve un inventario, mueve una logística, mueve unos servicios. Detrás de todas esas actividades, para poder llevar un producto o un servicio a un cliente, bien sea local o en cualquier país del mundo, pues hay una cantidad de eslabones dentro de esa cadena que mueven una serie de operaciones fraccionadas que en su conjunto representan la venta de un bien o un servicio. Y en cada una de esas transacciones hay una serie de movimientos contables. Nosotros como contadores no podemos ponernos a esperar entonces que me llegue la factura de venta, que me llegue el comprobante de pago que normalmente se hace a través de plataformas
o pasarelas de pago, plataformas electrónicas, que me llegue el documento de recibo y el transporte y el valor del flete o de la mensajería. Miren, hay allí detrás de esa pequeña transacción que le he enumerado una gran cantidad de, llamémosle, registros contables que hay que hacer, y el contador no puede estar esperando que le llegue el documento de cada uno. ¿Qué pasa si en una gran compañía, por ejemplo, lo que pasó con ¿cómo se llama esto? El día sin IVA. Primero fue presencial y luego se hizo virtual. Pues lo que hemos sabido es que las plataformas tecnológicas colapsaron ese día y la cantidad de transacciones que se hicieron por el día sin IVA pues fue infinita. ¿Qué tal uno de contador o de auditor esperando que le lleguen los documentos para verificar y validar y registrar toda esta cantidad de movimientos que se hizo? Eso, nuestras habilidades manuales son insuficientes para poder atender ese volumen de transacciones que se hizo allí. Dice IFAC, dentro de su estudio, que los contadores debemos desarrollar 5 habilidades teniendo en cuenta los mercados. A lo primero que se refieren es a la perspicacia empresarial. Resulta que me di a la tarea de buscar qué es la palabra perspicacia, qué significa perspicacia. Y entonces aquí dice que la perspicacia es la agudeza, sagacidad y penetración que una persona desarrolla para comprender o interpretar cuestiones o situaciones complejas. La palabra como tal proviene del latín perspicacia. Una persona con perspicacia es capaz de darse cuenta de cosas que para los demás no son tan obvias. Entonces, fíjense, aquí estamos los contadores públicos. Somos capaces de entender muchas situaciones que para el común de la gente no son tan fáciles de apreciar. Los contadores pueden ver con claridad y rapidez situaciones que otros calificarían de confusas. Pueden razonar con agudeza sobre un asunto que para los demás podría resultar difícil. Estoy hablando del argot empresarial, porque nos pasamos, por ejemplo, a los médicos o ahora los que están de moda son los infectólogos, ¿sí? Bueno, ellos tienen también perspicacia profesional para evaluar ciertos resultados de las investigaciones que se están haciendo. La perspicacia se desarrolla con el tiempo, con la experiencia y con la intuición. La persona perspicaz es capaz de advertir ciertas cosas porque ya las ha visto y sabe reconocer sus señales y descifrar la forma adecuada de actuar ante determinadas situaciones. IFAC nos dice la perspicacia empresarial. Yo quisiera hacer un énfasis especial en este tema, porque fíjense ustedes que el contador público es, a mi modo de ver, un excelente o quizá el mejor acompañante del desarrollo empresarial y de los empresarios. Porque es una persona que tiene una visión de conjunto, tiene información financiera, información económica y puede aportar mayores datos o sensibilidades para la toma de decisiones, ¿sí? Hoy en día, dice aquí IFAC, las decisiones comerciales estratégicas se basan cada vez más en la forma en que individuos integran grandes datos analizados adecuadamente utilizando su criterio profesional. Grandes datos, ¿sí? Y esos datos hoy no son solamente financieros. La gran mayoría de información no financiera sirve para apoyar las decisiones económicas de las grandes compañías. Y eso tiene que darse en cuestión de segundos, porque el mundo va a unas velocidades alarmantes.
Y nosotros no podemos estar esperando a producir estados financieros con corte al 31 de diciembre, cuando ya se han pasado 3 y 4 meses después para poder presentar informes. Eso yo creo que hay que cambiarlo de manera radical. Los modelos de negocios están cambiando rápidamente, impactando cómo interactúan los vendedores, empleados y clientes, y cómo se llevan a cabo y se miden los negocios. Ojo con eso. Eso lo dice IFAC. Segundo elemento sobre el cual la federación nos llama la atención, la competencia conductual. Dice, esto incluye cómo las personas pueden usar la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico, la adaptabilidad y el aprendizaje permanente para responderle a un entorno de rápido cambio tecnológico, al tiempo que demuestran agilidad intelectual para adoptar formas de trabajo nuevas o alternativas y adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. Esta competencia conductual también incluye el uso ético y la difusión de datos. Entonces, fíjense ustedes que ahora el uso, la ética y el manejo de la información se volvió crítico, se volvió clave, porque no podemos permitir que la información reservada, confidencial, clave de las empresas o de nuestros clientes viaje por la red sin ningún tipo de seguridad. Eso es crítico, ¿sí? Y ahí tenemos que trabajar mucho, porque de lo contrario la confianza que el público deposita en el servicio de los contadores públicos se perdería. Y eso, pues sí, es supremamente grave. La perspicacia digital. Volvemos al tema perspicacia. Los contadores deben comprender cómo las tecnologías nuevas y emergentes impactan lo que hacen o lo que probablemente necesitan hacer en un paisaje en evolución o revolucionario. Yo, más que revolucionario, yo diría revolucionado, ¿sí? Cómo funcionan, se usan y afectan la generación, el procesamiento y el flujo de estas tecnologías, datos e información. Aquí hay un tema que resalto: la gobernanza y seguridad de los datos también son un elemento clave de la perspicacia digital. Ahí los contadores públicos vamos a tener que desarrollar unas habilidades y unas destrezas supremamente especiales. Gobernar, saber administrar los datos y la seguridad de esa información. Porque miren, datos hay por miles. Ayer participé en una charla que dio el Instituto Nacional de Contadores Públicos y un experto de una firma multinacional sobre seguridad de información decía, los datos que tienen las grandes compañías hoy son millones de datos. Y entonces, hablando de ciberseguridad o prevención del fraude, el tipo decía, no podemos estar esperando que el fraude ocurra para entrar a analizar. Nosotros tenemos que anticiparnos al fraude. Y la manera de anticiparse un poco al fraude es estudiar el comportamiento de la gente que probablemente puede cometer un fraude. Y entonces se hacen una serie de análisis con respecto al comportamiento conductual de personas que pueden estar expuestas al fraude. Y ese comportamiento conductual pasa por el análisis de temperaturas. Ellos hacen unos mapas de calor porque dicen que la persona en el momento en que va a cometer un fraude, hay una generación de adrenalina y eso hace que la temperatura cambie. Entonces ellos pueden responder inmediatamente ante eso. Dicen que hay un cambio en el modelo como se escriben. Entonces ellos analizan los correos de todas las personas de las organizaciones y en el momento en que expresan palabras que denotan acciones que pueden conducir a fraudes, pues ellos actúan en ese momento. Entonces
pues para eso han determinado palabras claves que pueden derivar en citas, en entendimientos cifrados o cosas por el estilo. Yo me ponía a pensar en eso y yo decía, es impresionante la manera como las grandes corporaciones desarrollan y cuidan la información que tienen a su disposición. Por eso, fíjense, no pierdan esto de vista. Se dice que el nuevo petróleo es la información. Bueno, nosotros, contadores públicos, tenemos acceso y sabemos manejar la información, pero no hacemos nada con ella. Cuarto punto, interrogación, síntesis y análisis de datos. Dice IFAC que las competencias que se necesitan las personas contadores públicos para trabajar eficazmente en el futuro con datos estructurados y no estructurados. Para mí, por ejemplo, yo veo frecuentemente estados financieros en el uso de mi trabajo profesional y cada día siento que los estados financieros se me parecen más a datos no estructurados. Porque yo digo, esos estados financieros carecen en muchos casos de sentido de mercado, de sentido de experiencias de cliente. Entonces a uno le dicen que la compañía tiene unos inventarios X y eso puede parecer mucho o puede parecer muy poquito. Si usted los compara con el año anterior, pues habrá alguna variación, pero nada dicen con respecto a qué puede estar pasando en el mercado con esos inventarios. Entonces, digamos, hay una información no financiera que resulta ser relevante y que nosotros los contadores públicos debiéramos ser capaces de exponerla de una manera más acertada para que las decisiones empresariales vayan siendo mejor acompañadas. Entonces, por ejemplo, hay que evaluar si los datos son completos, precisos y relevantes, comprender las excepciones a esas expectativas. Hay que mirar las evaluaciones de riesgos, análisis predictivo y el uso efectivo de herramientas de visualización. Fíjense ustedes que aquí, de este análisis predictivo, nosotros, los contadores públicos, podemos derivar mucha información que puede ser muy útil para nuestros clientes. Llegamos a otra, la comunicación. A mí me parece, y desde hace muchos años vengo sintiendo lo mismo, que la información que tenemos los contadores públicos y que podemos prestarle un valioso servicio a las empresas, un servicio de valor agregado infinito, pues no la hemos sabido aprovechar. Y yo en muchas de mis charlas digo, los contadores públicos debiéramos hacer lo que hacen los periodistas. Un periodista toma una pequeña noticia y la vuelve una cosa pública y la vuelve, como dicen ahora, viral. Porque aparece en todas las redes, todo el mundo habla de eso, pero nosotros los contadores públicos no somos capaces de coger la información clave, crítica, crucial para nuestros clientes, para los negocios y volverla viral. Es decir, tenemos mucha información, pero no sabemos comunicarla. ¿Sí? Si los negocios van a la velocidad de la luz, la información contable y financiera debe ir al mismo ritmo. Aquí, Facebook, todas las redes sociales, WhatsApp, Instagram, YouTube, todas esas canales deben servirnos para poderle informar a nuestro cliente. Para mi concepto, debiéramos salirnos del esquema tradicional de presentar unos estados financieros elaborados de tal o cual manera. Yo no diría que nos pasemos por la galleta las normas de información financiera, ni las normas NIF, ni las normas legales. No se trata de eso. Se trata es de que, dándole cumplimiento a la normativa legal que rige el manejo de la información financiera y contable en nuestro país y en el mundo, pues debemos ser más proactivos para poder comunicar los resultados. ¿Qué caso tiene hoy que usted salga a manifestar
que las ventas de la compañía han sido inferiores a las del año pasado. Eso no tiene importancia. Eso ya todo el mundo lo sabe, ¿sí? Todos los empresarios ya saben eso. Entonces, no tiene ningún sentido que ahora vamos a estar haciendo, por ejemplo, estados financieros al 30 de junio. ¿Tiene algún caso comparar el primer semestre del año 2020 con el primer semestre del año 2019? ¿Tendrá algún sentido? Pues evidentemente eso no tiene ningún sentido, porque este semestre ha sido especialmente afectado por una situación mundial que ha golpeado duramente la economía, ¿sí? Pues irle a decir eso a los empresarios, a los accionistas de una compañía, pues no creo que sea tan relevante, ya ellos lo saben, pero sí hay otra información que podemos decirle y podemos manifestarle, información no financiera que puede ser útil para tratar de restablecer por lo menos la capacidad económica y el nivel de los negocios como se venían dando. Ahí es la invitación a trabajar. Miremos lo que hace hoy en día un sistema. Yo traje aquí esta fotico de un ERP, pero lo que hacen los sistemas de información hoy en día es que desde todo lado, producción, inventario, servicios, recursos humanos, manufactura, compras, cliente, ventas, financiero, todo el mundo alimenta esta información acá. Y cada uno desde su punto de vista genera información y la accesa al sistema. Pero eso se queda allí. Aparecen unos tipos unos tipos expertos en manejar información, que son los contadores públicos, que generan desde aquí 3 o 4 o 5 informes. Los balances, el estado de resultados, algunas veces los flujos de caja, otras veces unas notas a los estados financieros, algunos comparativos de ventas y la información tributaria de la compañía. Todo esto sale de aquí. Para mí esto es una gran base de datos que está siendo subutilizada por los contadores públicos, en la medida en que con esta gran cantidad de datos, mire, es que hay mucha gente alimentando este sistema, y con este gran volumen de datos, escasamente hacemos unos informes mensuales, periódicos, que a la gente en su mayoría se le volvió paisaje, y eso pues no dice nada, y en la gran mayoría de los casos la gente o los empresarios poco caso le paran a esa información. Para mí, una transformación importante que debe hacer la profesión es poder generar información desde aquí en tiempo real y en cualquier dispositivo móvil. La información tiene que viajar con el que toma las decisiones, tiene que acompañarlo día y noche, y tiene que ser información oportuna, tiene que ser información 100% confiable, información completa, información que sea relevante para la toma de decisiones. ¿Sí? No tiene ningún sentido que usted le mande un listado de clientes a los directivos de la compañía. ¿Para qué un listado de clientes? Eso no se necesita. ¿Sí? Es decir, ahí es donde tenemos que utilizar nuestra perspicacia empresarial y profesional para poder generar información que sea útil y relevante. Miren lo que les decía, estados financieros, incluso las firmas. Esta mañana vi en la televisión el tema de la firma digital. Ya no se necesita ni siquiera firmar, eso se puede hacer todo de manera digital. Información en la Cámara de Comercio, información comparativa, información para la autoridad tributaria. Todo esto tiene que poderse generar, ojo, en tiempo real, ¿sí? Y no podemos gastar tiempo de los contadores públicos ni de los profesionales en elaborar esta clase de informes. Eso lo hacen los sistemas, eso lo hace hoy en día cualquier programa modesto de contabilidad. Puede generar toda la información que sea necesaria para la toma de decisiones. Ahora, quienes determinan qué clase de información, cómo se administra, cómo se exporta a los diferentes usuarios,
somos nosotros los contadores públicos. Nosotros somos los que sabemos esa clase de situaciones. Entonces tenemos que ser más, sacarle más partido a eso. Ya, digamos, a manera de conclusión, quisiera dejar algunas acciones en las que todos debiéramos comprometernos. Lo primero es que todos tenemos la responsabilidad de reconocer, aceptar y buscar la incertidumbre que rodea a nuestra profesión. Y digamos, entre todos, tenemos que irle encontrando las salidas más adecuadas a la situación actual. A mí me parece que lo que se está presentando en el momento, desde el punto de vista, digamos, pesimista, es una gran crisis, una pérdida de empleo, es pues todo lo que ustedes quieran agregarle, que la economía, que los restaurantes cerrados, que las industrias, que bueno, todo lo que les dije al comienzo. Pero desde el punto de vista positivo, las crisis generan las oportunidades para reconvertirse, para generar los trabajos del futuro, la manera como podemos desempeñarnos en una sociedad totalmente cambiante y a unas velocidades enormes. Ya hoy no se necesita prácticamente ir físicamente a ninguna parte. Usted puede traer, qué sé yo, cualquier producto de cualquier país del mundo y aquí se lo ponen, sin tener usted que viajar, sin tener que desplazarse, sin tener que hacer nada. Pues simplemente tiene que tener la manera de hacer los pagos que ese servicio conlleva, que también se hacen de manera electrónica. No tiene que ir al banco a sacar un dinero para pagarle al domiciliario que le trae el producto desde la China o de cualquier otra parte del mundo. Fíjense, dirá, todo eso son recursos que están disponibles ya y que nosotros, como contadores públicos, debemos aprovechar esas oportunidades. Hay que saber mirar el mundo e integrarlo con nuestras habilidades. Debemos salirnos del esquema de cumplimiento legal, de esa camisa de fuerza en la que nos han visto o nos hemos transformado por tanto requerimiento y tanto cumplimiento. Mire, yo siempre pongo el ejemplo de la nómina. La nómina es algo que en todas las empresas del mundo se hace. Y eso se hace de una manera automática. Se hace y se paga, esté o no esté el dueño o el encargado o el responsable. Eso de todas maneras la nómina se hace. Eso es un proceso casi que automático. Pero ¿por qué lo demás no sale de la misma manera? ¿Sí? Si usted pide un informe de facturación, un informe de venta, no, eso hay problema para todo, que el funcionario no vino, que es que la información no me ha llegado, que los papeles se quedaron no sé dónde. De la misma manera como fluye el proceso de nómina, deberá hacer todo. No hay nadie en una empresa que tenga que hacer un esfuerzo adicional para hacer una nómina y mucho menos para pagarla. Eso casi que se paga solo. Pues así deberían ser la gestión de cobranzas, la gestión de recaudo, la gestión de compra. Todas las actividades debieran salir así. Y el trabajo del contador público es un trabajo que salirse de ese cumplimiento legal y convertirse realmente en un asesor empresarial, en un consultor. Pues es que para ningún empresario debe pasar desapercibido la experiencia y el nivel de conocimientos que tienen los contadores públicos. Eso es una experiencia que hay que aprovecharla. Ningún empresario es tan, perdónenme la palabra, tan tonto como para desperdiciar una experiencia y un nivel de conocimiento y una asesoría como la que le puede brindar un contador público. Claro, si va en función de ser perspicaz, como dice IFAX, pero si usted va a llevar los estados financieros y la declaración de renta y el mismo formatico, pues ni bola le van a parar. Eso no genera
un valor importante para las empresas y por lo tanto ahí es donde tenemos que trabajar. Para mi gusto, tenemos que aprender a vendernos mejor, ¿sí? Porque tenemos la información en nuestras manos y no hacemos nada con ella. Somos los profesionales que mejor podemos acompañar a las empresas en esta crisis y en todos los procesos de cambio y en todo lo que se venga de aquí en adelante. Creo que con esto pues he expresado pues y he recogido estas opiniones que me parece que son valiosas de comentar con ustedes y que espero que les sean de utilidad para adaptarse a este proceso de cambio que nos ha tocado hacer de manera acelerada y prácticamente no programada. Muy buen día para todos. Me agrada haberles podido compartir los comentarios con ustedes. Buena tarde para todos.